Em, Ahora, a partir de esta autoconciencia, digamos, que nosotros podemos llegar a alcanzar a partir de preguntarnos, bueno, ¿qué es el ser humano? Nos permite poder afirmar que esta antropología filosófica es el pensamiento sobre el ser humano por excelencia. ¿Bien? Ahora, si hablamos de lo que es la antropología científica, todo lo que son las teorías y las afirmaciones provienen de los datos que son recogidos a través de la observación. Y se va a ocupar de la dimensión biológica y de la dimensión cultural del humano. Entonces, como veníamos hablando, nos vamos a preguntar, ¿cómo surge el ser humano? Y seguramente todos ya han visto a lo largo del paso durante la secundaria que nos explican que el ser humano llegó a la Tierra a través de dos teorías que podemos seguir una u otra, o a través de la teoría evolutiva o la teoría de la creación. A muy grandes rasgos podemos decir que la teoría evolutiva es aquella que dice que el ser humano llegó a la Tierra luego de un largo proceso de evolución. Y que en cambio, aquellos que sostienen la teoría de la creación dicen que el ser humano llegó a la Tierra a partir de una creación de Dios. ¿Bien? El ser humano es una creación de Dios. Ahora bien, si bien estas dos teorías obviamente que sostienen dos puntos de vista completamente distintos, lo que podemos decir es que coinciden en dos cosas que son muy importantes entre sí. La primera es que tanto la teoría de la creación como la teoría de la evolución consideran que la especie humana, o sea, nosotros los seres humanos, llegamos a la Tierra con un sentido de conclusión. Es decir, nosotros llegamos, el ser humano llegó después de que se crearon los astros, después de que se creó la Tierra, después de que llegaron los mares, los animales. Una vez que estuvo todo concluido, llegó el ser humano para darle una conclusión a la Tierra. ¿Bien? Eso quiere decir el significado final de una conclusión. Y la segunda es que la llegada del hombre significó una modificación cualitativa. ¿Qué significa? Que el hecho de que el ser humano haya llegado a la Tierra no quiere decir que solamente hubo una modificación cuantitativa en relación a cantidad, de que es otro ser vivo viviendo en la Tierra, sino que hubo esta modificación cualitativa. ¿Por qué? Porque con el ser humano lo que surge es la libertad. Y la libertad la tenemos que entender como una incorporación de aquello que es novedoso. Ustedes piensen que hasta la llegada del hombre a la Tierra, todo seguía el curso lineal, digamos, de las leyes causales. Causa, efecto. ¿Bien? Era un mundo que no tenía novedad, porque como existían siempre las mismas condiciones, se reiteraba siempre el mismo fenómeno una y otra vez. ¿Bien? Entonces, ¿qué permitía eso? Bueno, que nosotros podamos predecir lo que iba a suceder. En cambio, cuando llega el ser humano a la Tierra, lo que surge justamente es la imprevisibilidad, ¿bien? No se sabe cómo va a reaccionar el ser humano. Ahora bien, el ser humano está dotado de razón, ¿bien? No es solamente un mero objeto que se coloca en la Tierra o en la naturaleza, digamos, sino que es consecuencia de aquello que nosotros hacemos de nosotros mismos, ¿bien? Entonces, lo que sucede es que junto a estas leyes causales de las que les contaba, esta relación de causa-efecto, surge con la llegada del hombre nuevas legalidades, ¿bien? Se inicia esto, el universo de la cultura, porque la cultura es la modificación de la naturaleza que realiza el hombre para beneficio y convivencia de los seres personales, ¿bien? Eso es la cultura. La cultura es la modificación de la naturaleza hecha por el hombre para su propio beneficio y convivencia con los demás seres personales. La naturaleza es todo aquello que estaba antes de la llegada del ser personal a la Tierra. ¿Bien? Si hay una duda o si voy muy rápido, me avisan, ¿eh? Cualquier cosa. Yo continúo, cualquier cosa me frena. Entonces, vamos a hablar en sí de lo que es la cultura. La cultura como, podemos decirla como una consecuencia de esta facultad de razonar que tenemos cada uno de nosotros, ¿bien?
La libertad, de esa que nosotros hablamos y que es esta incorporación de lo novedoso, surge y está íntimamente conectada con esta facultad de raciocinio que tenemos cada uno. ¿Bien? Entonces, para que el ser humano pudiese, digamos, como abandonar, aunque sea parcialmente, ¿no? Esta brutalidad propia de su condición animal, se tenía que acostumbrar a someterse a los preceptos de la razón. ¿Bien? Por eso decimos que la cultura es el aporte inteligente y razonado de la humanidad. Así pasamos a este siguiente ítem, de considerar a la cultura como una identidad colectiva. ¿Y por qué? Porque cada contribución, ¿no? Que nosotros, o sea, que directamente, que de la razón humana que vamos realizando al conocimiento y a la utilización por otros seres personales, es justamente cultura, ¿bien? Y genera esta identidad colectiva. Cada obra de arte, cada libro, cada canción, una tradición, todo eso en conjunto lo que hacen es expresar la concatenación entre lo que fue el pasado, el presente y el futuro, ¿bien? Es decir, representan justamente lo que cada cultura es y eso hace a su propia identidad, ¿bien? Ahora pasemos al siguiente ítem, que es considerar a la cultura como una herencia social, ¿bien? Nosotros lo que podemos llegar a decir es que la cultura es esa carga de una vieja sabiduría que se va obteniendo. Yo les pasé la cosa que estamos acá, en la herencia social. La cultura es una carga de una vieja sabiduría que nosotros vamos llevando y que se va pasando del pasado al presente, ¿bien? Que nosotros recibimos de nuestros antepasados y que vamos a heredar y que nosotros vamos a dejar a la generación que viene, ¿bien? Junto con todos los aportes que nosotros podamos llegar a generar hoy, y que van a ser una cultura y que vamos a poder dejársela a los que sigan, ¿bien? Nosotros la herencia social lo que hacemos es utilizarla, revivirla y obviamente modificarla. Entonces, cultura, como para hacer un resumen, ¿no? Es todo aquello que la humanidad modifica de la naturaleza para su propio beneficio y convivencia. La evolución que el hombre ha tenido históricamente ha vuelto cada vez más compleja a la cultura. ¿Por qué? Por esto. Nosotros tomamos las cosas del pasado, pero las vamos transformando, las vamos mejorando para los que vengan mañana. Los que vengan mañana van a hacer ese mismo trabajo, ¿bien? Entonces, cuando el doctor Negri daba estas clases, siempre nos decía que ya no quedaba cosa ni lugar en la tierra, ¿no? En donde la libertad del ser humano se haya posado y que no la haya modificado, ¿bien? Me acuerdo que él siempre decía que, Nalé Roxlo decía que hasta la luna se ha transformado por obra de los poetas y enamorados, ¿bien? O sea, no hay lugar en la tierra que no haya sido modificada o transformada por el hombre. Ahora bien, el ser personal, si nos ponemos a pensar, ¿no? Podemos decir que es un producto natural o un producto cultural, ¿bien? En realidad lo que podemos decir es que, Las dos cosas. exacto, vamos a ir sobre eso. No sé quién habló, perdón, porque lo que estoy haciendo es ir pasando las cosas, Yo. pero cualquier cosa, frénenme, ¿eh? Sí, 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 tal cual. Mira, ahora vamos a ir hablando sobre eso y cualquier duda que tengan, me frenan. Si pensamos, a diferencia de nosotros de los animales, la especie humana es un ser que se va haciendo, ¿bien? ¿Qué pasa? Tenemos una doble dimensión. Por un lado, tenemos, como nos decía nuestra compañera, somos las dos cosas. Somos una dimensión natural, porque es nuestra propia determinación biológica, genética, con la que nosotros llegamos al mundo, pero también tenemos una dimensión cultural, porque es lo que nosotros vamos aprendiendo en forma de nuestros hábitos, nuestra forma de vida, nuestro conocimiento, en la sociedad en la que estamos, en la familia que nos tocó, ¿bien? Y de esa dimensión, eh, esa dimensión surge a través del encuentro que nosotros tenemos con otros, ¿bien? Nosotros siempre nos vamos haciendo en el encuentro con otros seres personales. No podríamos hacernos solos
completamente en este mundo, ¿bien? Siempre nos vamos haciendo en el encuentro con los demás, ¿bien? Nos transformamos, y también lo que me acuerdo lo que decía siempre el doctor era que nosotros nos vamos transformando no solamente en cada encuentro, sino también en cada desencuentro. Él decía, yo tengo acá una arruguita que es de un no te quiero más, de una persona que no te quiero más. Eso me hizo. O sea, no es solamente encontrarme y que haya una unión, una convivencia, sino también cuando hay un desencuentro se produce también este crecimiento que nos hace seres humanos. Ahora bien, el resto de los seres vivos que viven en el planeta Tierra están condicionados por las leyes causales y en cambio nosotros no, ¿bien? Nosotros tenemos la libertad de poder elegir, de poder vivir en una apertura de esto, de salir al encuentro con el otro, de hacerme cada vez más persona, o nos podemos cerrar y quedarnos en nosotros mismos, ¿bien? Eso es la elección propia que tiene cada ser humano. Por eso decimos que es con la libertad llega esto de la incorporación de lo novedoso. Nosotros no sabemos qué es lo que va a hacer el otro. Lo que sí podemos saber es qué vamos a hacer nosotros de nuestra propia existencia. ¿Bien? Ahora, ya vimos lo que es nosotros, somos seres naturales o seres culturales, pero vamos a preguntarnos del derecho. Si el derecho es un producto cultural o natural. ¿Bien? A ver, ¿alguien quiere contestar esta pregunta? A ver, antes de que siga, sin mirar la próxima. Para mí, de ambas también, porque se va modificando junto con la sociedad. Bueno, mirá, no, vamos a mirar, vamos a explicarlo, me viene bien. El derecho en realidad es un producto cultural. ¿Y por qué? Porque es creado por y para las personas, ¿bien? No es algo que nos viene naturalmente dado, sino que nosotros con el derecho lo que estamos haciendo es un producto cultural. Viene de generación en generación, fue creado por y para las personas. ¿Con qué fin? Importantísimo, el de ordenar nuestra libertad. Yo les venía diciendo que si nosotros, hay un micro abierto, no sé si alguien quiere preguntar algo. La libertad es la incorporación de lo novedoso, no sabemos lo que va a hacer el otro. Ahora bien, si vivimos en una sociedad donde cada uno hace lo que quiere, imagínense que sería muy difícil poder convivir con los demás, ¿bien? Entonces, sin adelantarme tanto, les quiero decir una cosita antes, que el derecho es la manifestación de la propia cultura de un pueblo, ¿bien? Nosotros podemos conocer a nivel cultural una determinada sociedad si nosotros analizamos el derecho, ¿bien? Si analizamos las normas que los rigen, ¿bien? Y siempre el ser humano lo que trató es esto, bueno, organicémonos socialmente, ¿bien? Y para eso lo que hizo fue inventar distintos instrumentos que van a regular este orden colectivo que tenemos que mantener todos juntos. ¿Bien? ¿Qué ha pasado? Bueno, por ejemplo, las normas religiosas, las normas morales, las normas éticas, que junto con el derecho lo que fueron haciendo es disciplinando estas relaciones de convivencia. ¿Bien? Entonces, si nosotros en esta diapositiva lo que vamos a ver es que hay características de considerar al derecho, ¿no?, como un producto cultural, para que ustedes lo puedan ver, a ver cómo es que el derecho es un producto cultural. Bueno, porque el derecho es parte de la tradición, ¿bien? Por ejemplo, los días de asueto por motivos religiosos es justamente una tradición que se hizo ley, ¿bien? Y es un producto cultural, ahí se ve claramente. La costumbre social como fuente del derecho, ¿no? Aquellos actos que son repetidos y aceptados por toda una comunidad y que con el paso del tiempo se transforman en obligatorios, ¿bien? Aunque, como sabemos, el cumplimiento de una costumbre concreta en sí no se encuentre en una legislación. ¿Mm? El derecho, decimos también que es un cúmulo de pensamientos vastos y organizados. ¿Por qué decimos esto? Pensemos en lo que es la doctrina, lo que es la jurisprudencia, lo que son las leyes, las sentencias, son parte esencial de la vida cultural de un país. Bien, por eso yo les decía, si nosotros leemos una sentencia de un determinado país, vamos a entender mucho más cómo funciona culturalmente. Porque justamente vamos a entender cómo conviven ellos en sociedad, a través de la lectura de una sentencia, a través de la lectura de las leyes de una sociedad en particular. Decimos también que es el derecho como obra cultural, ¿no?
que también es literatura, porque decimos que las leyes, los tratados, lo que hacen es distinguir justamente una época determinada. Por ejemplo, Código de Hammurabi, ¿no? Que es conocido más en sí mismo que el contexto histórico en el cual se dio. Decimos también que es una cultura cívica y la educación jurídica de un pueblo, porque justamente se trata del respeto, de fomentar los valores jurídicos, el respeto que nosotros tengamos a la ley, a las instituciones, son parte de una educación básica, ¿bien? Que nosotros tenemos que ir llevando de generación en generación. Y el derecho también, como producto cultural, lo que tiene es su propio lenguaje, sus propias modas, sus propios mitos, las leyendas, los rituales. Pensemos justamente en la vestimenta de los abogados, ¿bien? Es una moda particular que hace al derecho como un producto cultural. Ahora bien, el derecho como construcción cultural significa entenderlo como un producto de la realidad, ¿bien? Esto que les decía, entender lo que es en un momento y en un lugar determinado. ¿Por qué? Porque el derecho es un elemento esencial de la cultura que va a distinguir justamente a una sociedad en ese momento y en ese lugar determinado. ¿Por qué? Porque el derecho va a evolucionar y transformarse siempre a la par de la sociedad, ¿bien? Y de la comunidad a la cual está regulando. Es imposible que nosotros podamos pensar una cultura sin derecho y un derecho que esté fuera o en contra de una cultura. ¿Bien? Entonces, tenemos que entender el derecho como una experiencia mucho más compleja. ¿Bien? O sea, los estudios sobre el derecho no solamente están ceñidos a lo que son las categorías jurídicas, como las venimos estudiando y seguramente las venían estudiando ustedes a lo largo de la carrera, ¿no? Sino que tenemos que saber dominar el lenguaje propio del derecho, no olvidar la multiplicidad de relaciones que se dan dentro del derecho, que se da con otras disciplinas y que también hacen una lectura de las realidades sociales en las cuales están inmersas y que hacen a un estado y una cultura en un momento histórico, ¿bien? Por eso decimos esto, que el derecho está inserto en una cultura determinada. Ahora, ¿qué sucede en el caso de América Latina? En el caso de América Latina, como nosotros fuimos conquistados por los europeos, lo que sucedió es que vimos desaparecer muchas de nuestras instituciones y legislaciones que eran propias, autóctonas, y que fueron avasalladas, ¿no? Por la evangelización católica, por la violencia militar, y que lo que se hizo es imponerse una forma de gobierno y el derecho de los conquistadores. Entonces se fueron adaptando a estas circunstancias concretas que ellos traían y que se encontraban con una realidad particular en estas nuevas tierras. Entonces, en el caso español, ya lo deben haber estudiado seguramente en una de las primeras materias, eh, a través de lo que eran las leyes de Indias, ¿no? Se daba una fusión legislativa donde se iban a reflejar a través de todo lo que eran las leyes y las instituciones de esta nueva América independiente. Ahora bien, hoy, lo que tenemos que hacer es abordar al derecho como una forma cultural, lo que nos va a permitir es comprender la esfera jurídica, ¿bien? En relación con las realidades sociales sobre las cuales va a recaer e inclusive producir. Por eso decimos acá, y lo que dice la Filmina, es que es pertinente que el derecho y la teoría jurídica busquen tender puentes comunicantes con otras disciplinas que ayuden a comprender los contextos y los procesos en los cuales se origina el derecho, más allá de la legalidad positiva. ¿Bien? Por eso decimos que es tan importante que nosotros entendamos al derecho en forma global, en contexto. ¿Bien? Solamente a través de esta manera vamos a poder comprenderlo con una lógica de funcionamiento al derecho, ¿bien? ¿Cuáles son las preferencias y que podamos reflexionar, ¿bien? Por eso hablamos tanto del pensamiento crítico. No solamente estas reflexiones van a estar enfocadas en lo que son, digamos, los estudios jurídicos, normativos, sino que va a investigar cada vez más sobre la realidad en la cual está operando, ¿bien? Por eso decimos esto, que el derecho es un constructo cultural que no debe perder de vista
la densidad de las relaciones sociales y la complejidad de las relaciones de poder. ¿Bien? Más aún en este mundo contemporáneo en el que vivimos a través de la globalización. ¿Bien? Esto lo que hace es convertir la idea tradicional, hegemónica o convencional del derecho. ¿Bien? ¿Qué hace esta idea tradicional, hegemónica del derecho? Entiende que el derecho es un sistema cerrado de normas, ¿bien? Y que por ello lo que hace es abandonar todos aquellos que sean elementos que sean ajenos a él, ¿bien? O que sean externos, como dice la Filmin. Esta tradición hegemónica no es que esté mal, ni que sea falso lo que sostiene, pero sí es reduccionista. ¿Por qué? Porque nos va a dejar afuera el análisis de esto, de la realidad social, de lo que sucede en las relaciones sociales, que es el principio básico para que nosotros podamos entender lo que es el derecho. Muy bien. Ahora bien, nosotros dijimos que la naturaleza es todo aquello que estaba antes de la llegada del hombre, que el hombre llegó y que modificó la naturaleza para su propio crecimiento, convivencia con los demás seres personales. Ahora bien, ¿es para bien o para mal esta modificación que nosotros realizamos sobre la naturaleza? Más allá de que siempre hacemos la aclaración de que es muy complejo definir qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿bien? No nos vamos a centrar en eso. Pero para poder simplificarlo, podemos, y tener esto, una aproximación al tema, podemos decir que bueno es todo aquello que ayuda a la realización del hombre, ¿bien? Ayuda a la realización de la especie humana. Y malo es aquello que va a lastimar o a herir o matar al hombre, lo deshumaniza. ¿Bien? Ahora bien, la cultura en sí, la cultura, no es ni buena ni mala. ¿Qué sucede? Hay una percepción. ¿Qué es esto? La percepción de un producto cultural, o sea, la percepción que nosotros tengamos sobre un producto cultural, va a variar con el tiempo. ¿Bien? Y para eso es necesario que utilicemos ¿qué? El pensamiento crítico. Algunas comunidades en sí lo que tienen son factores culturales que resultan completamente deplorables para otras. ¿Bien? Por ejemplo, la situación de la mujer en el mundo islámico fundamentalista, ¿no? La ablación de las adolescentes en África, son cuestiones, son productos culturales que, según la cultura que lo analice, puede tener una percepción de ello, buena o mala. ¿Bien? Igualmente, lo que quiero decir en este punto es lo siguiente. Puede ser también que dentro de una misma cultura, la percepción que nosotros tengamos de un producto cultural como bueno o malo vaya variando con el tiempo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que varía es esto, es la percepción, pero la condición del hombre es la misma, ¿bien? O sea, es el mismo ser humano. Lo que varía es la percepción que tiene sobre ello. Por ejemplo, para graficarlo bajo la realidad, la esclavitud, ¿bien? La esclavitud antes era considerada como algo, podríamos decir, bueno, entre comillas, y hoy por hoy es algo considerado malo, entre comillas, en el sentido de considerarlo como bueno o malo. Es una... eh, es un producto cultural que hoy nadie avalaría y que nadie estaría a favor de ello. ¿Ven? Más allá de que sigue existiendo otros tipos de esclavitud, pero bueno, no nos vamos a meter ahora en ese tema. Pero por eso lo necesario es esto, el pensamiento crítico, ¿bien? Que nosotros pensemos sobre cada producto cultural y lo analicemos. Pero también tenemos que saber que existe esto, la ambigüedad de los valores. Es decir, ¿qué significa? Si nosotros hacemos dos columnas para poder ponderar, ¿no? Para poder valorar cuál sería el resultado de cada actividad cultural y considerar si este producto cultural es bueno o es malo, una tercera columna sería esto, la ambigüedad de los valores. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son creaciones culturales que no podemos definir cuál es su ubicación por sí misma. ¿Bien? Sino que depende del uso que se les dé. ¿Bien?
según el uso que se le dé a ese producto cultural, puede ser considerado bueno o malo. Por eso, si nosotros tenemos 3 columnitas, esta es buena, esta es mala, tenemos ambigüedad de valores. Puede ser según el uso que le demos a este producto cultural, si es bueno o es malo. Vamos a bajar un ejemplo. Por ejemplo, bisturí. Un bisturí puede ayudar a un médico en una operación a salvar la vida de una persona, pero al mismo tiempo puede ser utilizado como un arma para poder matar a alguien. ¿Bien? Mismo producto cultural puede ser considerado bueno o puede ser considerado malo. Lo mismo, un auto nos puede ayudar a trasladarnos de un lugar a otro, pero también es una de las primeras causales de muerte. ¿Bien? Bueno, entonces, por eso insistimos en lo que es el pensamiento crítico, reflexivo. Ahora bien, el derecho. ¿En qué lugar de la tabla colocamos al derecho? ¿Bien? Vamos a ver, si nosotros lo miramos, ¿no?, desde una mirada negativa, vamos a hablar de lo que sería la teoría marxista, ¿no?, que explica que el derecho es una estructura, digamos, de manejo de la clase social, que es de la más poderosa sobre la más débil, que es un instrumento de opresión, ¿bien? O como decía Kelsen, que decía, mira, el derecho en realidad es un orden coactivo, ¿no?, que está construido por estas normas, son portadoras del deber ser, y que acarrean una sanción, y que para esta teoría la coacción, ¿no?, era el elemento fundamental del derecho. Y vamos a ver en este curso de Filosofía del Derecho que justamente la coacción ni siquiera es un elemento del derecho, sino que es un elemento del poder. Pero eso lo dejamos para más adelante. Bueno, Kelsen que decía esto, que las normas se articulaban, ¿no?, jerárquicamente, se acordarán de la pirámide, con una norma fundamental que presidía el sistema, es decir, ¿qué ve? Al derecho como una creación cultural negativa, ¿bien? Como un orden que justamente surge del poder. Este es el derecho si lo miramos de una mirada negativa. Pero lo que venimos a hacer nosotros en este curso es enaltecer los significados positivos del derecho. ¿Bien? Vamos a tratar de recuperar todos los rasgos universales, permanentes, y vamos a buscar cuál es la finalidad sobre la cual se construye el derecho. Y entonces nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿para qué el ser humano creó al derecho? Los fundamentos, y tendríamos que decir los fundamentos de esta creación del derecho, es que el derecho es necesario porque somos seres humanos que nos caracterizamos ¿por qué? Por ser sociables, por vivir en sociedad, pero también por nuestra conflictividad. Nosotros tenemos libertad, somos imprevisibles, obviamente que va a existir el conflicto, ¿bien? No se puede evitar, pero justamente, como dice la Filmina, somos seres sociales que no podemos prescindir de los demás, no podemos vivir solos, ¿bien? Pero tampoco podemos, por ellos, renunciar a la satisfacción de nuestros propios intereses. Entonces, ¿qué sucede? El derecho es creado por la humanidad para encauzar su libertad. Las personas, debido a su libertad, deben actuar bien o actuar mal. ¿Cuál es la función del abogado? Justamente, bueno, resolver los conflictos de intereses que puede llegar a haber entre los distintos seres personales a través del derecho. Entonces, ¿qué hace el derecho? El derecho va a intentar apoyarse sobre dos categorías que son esencialmente humanas, que son la ética y el diálogo. La ética es nuestra capacidad de asumir valores que le dan sentido a nuestra existencia y que nos van a permitir ser verdaderamente hombres y mujeres. ¿Bien? La ética lo que hace es reflexionar sobre aquello que está bien, sobre aquello que está mal, y entonces en nuestro día a día nosotros vamos ajustándonos, ¿no?, a ciertos principios o normas que nos van guiando, que nos van orientando, y que nos permiten identificar qué es aquello que es correcto y aquello que es incorrecto. Diálogo, en cambio, es, digamos, la apertura, ¿no? Esta apertura que se realiza con la llamada y la respuesta del otro. Como dice la Filmina, la dimensión ética es la que revela significados humanos, la que nos abre a la posibilidad de ser verdaderamente hombres y mujeres, y por esta apertura del diálogo y bueno, acá dice, y aquí corresponde a la segunda cuestión, no es la conciencia individual. El ser humano es un ser abierto al encuentro, un ser inconcluso sin el otro. Nosotros nos vamos haciendo día a día en el encuentro, ¿bien?
toda nuestra existencia está ligada a la existencia de los demás, ¿bien? Como nosotros somos seres humanos que estamos abiertos al encuentro y seres inconclusos sin el otro, ninguna dimensión humana es posible si no tenemos con quién compartirla, ¿bien? Entonces, la ética es una intelección y realización de valores. ¿Valores de qué? De humanidad que llegan al encuentro con el otro. Y estos dos aspectos son correlativos. Y sobre la base de este ligamen vamos a construir el derecho, se construye el derecho. Muy bien, entonces, desde este punto de vista, decimos entonces que el derecho es un orden social de respeto, ¿bien? Después vamos a ver más adelante lo que son los órdenes sociales, pero el derecho es el orden social de respeto que va a facilitar el diálogo, el encuentro con el otro, esta apertura que tenemos hacia el otro. El derecho no es que sea en sí mismo un diálogo, pero sí que es el lugar y el tiempo en el cual el diálogo puede darse. ¿Bien? Entonces, así, dice la Femina, lo vemos en el aspecto positivo al derecho, en tanto y en cuanto contribuye a la protección y a la promoción de la libertad para la realización de la dignidad humana. ¿Bien? El derecho es un esfuerzo constante para acercar el ser, al deber ser, y para así reencauzar el principio de libertad en dirección a la realización efectiva de uno de los valores más supremos, que es la justicia, y de la cual vamos a hablar más adelante en este curso. Entonces, ¿el ser humano consiguió lo que buscaba al crear el derecho o todavía es un proyecto? Y este es el interrogante que vamos a dejar abierto y que vamos a intentar responder juntos, ¿no? A lo largo de las clases, y a medida que vayamos avanzando en el curso se van a ir dando cuenta que vamos a ir tratando de responder estas preguntas. Hasta acá terminamos la filmina, pero si tienen alguna duda, consulta, lo que fuere, aquí estamos. Voy a volver porque si no, no los veo. Ahí estamos. Carlos, no sé si querías decir algo. El cambio de ley que se surgió en 2017 para el Petri, Hola. ¿no? Que Espérate que dejo de compartir, ¿crees? a muchas mujeres están detenidas hoy con el Si podés, porque un poco más fuerte no escuchaba quién es el que estaba hablando, de Leo. Ah, no podés- escuché nada. si lo podés repetir, por favor. No lo escucho. No, yo tampoco. No, que está silenciado. Sí, se traba un poquito, Diego. Yo a Diego te tengo silenciado. Fíjate si tenés el micrófono apagado. Me parece que nada más tenía el micrófono abierto, ¿eh? Ah, ok. Creo que no quería decir nada. Ah, perfecto. Bien. Volvamos. ¿Sacaste la filmina? No, la tengo acá, Carlos. Ah, la vuelvo a compartir, espérame. Ahí está. Decime para dónde querés que vuelva y vuelvo. Esa es una pregunta, la última. ¿El ser humano consiguió lo que buscaba al crear el derecho o todavía es un proyecto? Sí, es una pregunta difícil. Veremos si se puede responder. Eh, Agregar alguna cuestión como para pensar, por ejemplo, en el interrogante si el ser humano es un producto cultural o es un producto natural. Podríamos hacer la comparación, se hizo cuando comenzaste a hablar del tema, una comparación entre animales, sentido genérico, y ser humano. No hay ninguna duda que un animal es vamos a denominarlo de esta manera, es un producto cultural porque en la medida o a partir del momento en que accede a la vida, repite meticulosamente y mientras dure su vida, su existencia o vida, mejor dicho, todos los patrones que tiene incorporados genéticamente y que se van transmitiendo cuando se produce la reproducción. No hay, bajo ningún punto de vista, novedad alguno en el animal responde a instintos, responde a impulsos,
tiene una dimensión instintiva, a diferencia de nosotros, completa. El instinto le permite sobrevivir, pero no hay absolutamente nada de creación, de novedad, de intercambio, responde a patrones estereotipados. Se hace más difícil cuando se trata del ser humano, porque no podemos pensarnos como en parte productos naturales si nos comparamos con los animales. Primero tenemos una dimensión instintiva que está muy limitada. Nuestros instintos son muy limitados y son muy falibles. El animal al estímulo responde y al mismo estímulo va a responder en todas las situaciones y sobre todo si ya viene con un patrón o un gen anterior. Siempre responde de la misma manera ante el mismo estímulo. Pero los seres humanos no tenemos ese mecanismo de instinto y respuesta. Tenemos otro mecanismo que lo mencionamos hoy, se mencionó la filmina, Paula dijo como anticipo del diálogo, que es la respuesta y la llamada. Son cosas completamente diferentes. Y en esa respuesta y llamada aparece lo que se juega en la especie humana, que no está mal dicho, está bien dicho, que es la libertad. Por eso, concluyendo en este punto, hay datos que compartimos con todos los seres humanos, pero estos datos solo son un punto de partida para algo que es lo que estamos destinados o convocados a hacer, que es estrictamente cultural y va a depender de cada acto, como decíamos hoy, de la vida de relación que llevemos adelante hasta nuestro último aliento o suspiro. Precisamente, si hay un rasgo que demuestra que somos seres que no podemos crecer un ápice si no es en el encuentro con el otro, es precisamente la adquisición del lenguaje. Somos seres eminentemente sociales y la socialidad se puede, se- se genera si hay lenguaje, y el lenguaje es intersocial o interindividual. Y sin lenguaje no hay conversión de ese proyecto de ser humano en un ser humano de alguna forma completo o acabado. Hay, para poner un solo ejemplo, y ir a otra cuestión o pensar un poco más sobre una otra cuestión, hay muchos ejemplos en la antropología muy interesantes de niños que no pudieron desarrollarse en un ambiente con otros humanos que sobrevivieron sin la presencia de seres humanos durante algunos años, pero esto fue producto de un accidente. Por ejemplo, el caso de los niños, el lobo de Midnapore en Australia, muy estudiado por la antropología cultural, y que al ser descubiertos por otros seres humanos, les resultó muy difícil, salvo la fisonomía, porque no se comportaban como seres humanos, se comportaban como lobos y por supuesto no tenían lenguaje. Imagínense que si hubieran seguido aislados, probablemente la muerte hubiera sido un destino bastante prematuro, pero nunca podríamos haberlos considerado como seres humanos, porque le faltó lo esencial, que es la socialidad, y esto tiene que ver con el encuentro con los demás. Somos seres personales. Yo les voy a leer esto, que lo leemos siempre. Hay una frase que me parece interesante, porque nos preguntamos, ¿tenemos que hacernos? ¿Hacernos qué? Seres personales, para responder a nuestra esencia. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Naturalmente, sin ningún inconveniente, libremente. Pensemos, les voy a leer este párrafo de un autor, se llama Frantz Fanon. Tiene una obra muy conocida que se llama Los Condenados de la Tierra. Y en algún lugar del texto dice lo siguiente: no nos convertimos en lo que somos, es decir, tenemos que convertirnos en personas. Ese es nuestro objetivo. Venimos con un instrumental dado para que este encuentro, este convertirnos en persona, que es potencial, se haga fáctico. También ya tenemos que saber que es como una especie de desiderata. Ningún ser humano puede
completarse totalmente como persona. Hay una aspiración, hay un intento y en esto uno puede crecer o puede, como decía en algunos textos negros, deshacerse y esto es resultado del encuentro. Si retroceder en esa búsqueda de ser persona. Dice, no nos convertimos en lo que somos, sino, y esto ya que estábamos hablando hoy de América Latina, y muchas veces se habla del ser personal o la identidad, por ejemplo, en nuestro caso, como continente, si bien es cierto que somos seres humanos al igual que este tercer mundo, un primer mundo, va a haber diferencias. En el primer mundo sería el resultado de cómo se vinculan sus habitantes en aquel lugar. Y el tercer mundo debería ser el resultado de cómo se vinculan los seres humanos en este lugar, suponiendo que ambos no están más que conectados históricamente, pero que cada uno crece conforme a su propia historia. Sabemos que esto no ocurrió, se nos impidió crecer, el primer mundo impidió que creciéramos como tercer mundo. Dice Fanon, no nos convertimos en lo que somos, sino mediante, y acá me parece que viene lo importante, mediante la negación íntima y radical. Negación íntima y radical significa negación que tengo que hacer yo, no lo puede hacer otro por mí, yo mismo, y además radical, profunda negación de lo que han hecho de nosotros. Diría, completando la frase de Frantz Fanon, y sin temor a equivocarnos, que nos tendríamos que preguntar, y eso es producto, y esto es tal vez el resultado de las profundas crisis que nosotros sufrimos casi cíclicamente como continente o como realidad latinoamericana. Hay que negar aquello que han hecho de nosotros. ¿Y qué han hecho de nosotros? Lo pongo como ejemplo, enseguida lo vamos a charlar cuando veamos lo previo a la perspectiva del diálogo. Nos han convertido en seres deshumanizados, en seres individualistas, en seres egoístas, en seres que consideramos que la presencia del otro es usualmente negativa, en seres que consideramos que lo que no es nuestro y viene de afuera es lo mejor. La famosa dicotomía civilización y barbarie, que somos un subproducto. Esta civilización y barbarie, había alguien que decía que lamentablemente estábamos condenados a ser bárbaros, pero que tal vez con un poco de esfuerzo, con un poco de sangre y derramamiento de vidas, podríamos llegar a asemejarnos a los civilizados. Por supuesto, la comparación se hacía en tercer mundo y primer mundo. En eso nos convirtieron. Por eso la crisis de identidad que tenemos cíclicamente como sociedad y que podría explicar, ojo que esto no es monocausal, muchos de los problemas que como tal sociedad tenemos. Entonces, nos han convertido en algo que no deberíamos ser. Y precisamente eso lo tenemos que negar. Y eso se ve claro en la colonización. ¿Mm? Bien decían algunos, y ya cierro esta idea, para seguir, bien decían algunos que nosotros creemos que tenemos dado dos pasos. El primer paso es sacarnos esa imagen, sacarnos ese pie encima de aquel que nos moldeó como quería. Ese primer paso lo dimos. ¿Y lo dimos de qué manera? Fuimos colonizados y nos descolonizamos, al menos en el sentido geográfico territorial. Es decir, les dijimos, cortamos lazos con aquellos que venidos de otros lados nos imponen sus reglas. Podríamos decir que esto en parte se cumplió, pero no cumplimos lo segundo. Lo segundo es muy fuerte y es también el resultado de la falta de comprensión con otros, que es la colonización mental. Ahí la tarea está lejísima de haberse cumplido. Y un ejemplo de colonización mental que aparece de diferentes maneras ya ayornadas
el punto de partida fue esa idea de civilización y barbarie. Seguimos pensando que lo mejor, lo correcto o lo adecuado no es lo nuestro, sino lo que viene de afuera. Hay ejemplos, pero millones de ejemplos en la cotidianidad. Y no estoy hablando de los millones de ejemplos que se dieron de la destrucción de América, sino de los millones de ejemplos que se pueden dar hasta hoy en día. ¿Mm? Ese es un problema muy importante. De eso solo puede salirse a partir de la reflexión, pero la colonización mental es terrible. Eh, Frank Fanon tiene razón, lo que pasa es que la tarea, primero, asumir que estamos colonizados, como dice Araujo Frías, que somos pensados, implica que no pensamos nosotros, sino que desde otro lugar piensan cómo tenemos que pensar y entonces construyen nuestras subjetividades a partir de eso que quieren que pensemos. Ya ahí hay un primer problema. Y segundo, negarlo radicalmente. El problema también está, ¿por qué? El problema también está, y esto es cierto, ya que hablamos de la ética, es que a algunos pocos le ha ido bien y a otros muchos le ha ido muy mal con esta colonización mental. Entonces ahí ya tenemos un segundo enemigo. ¿Mm? En ese juego de poder, en ese juego de destrucción, hoy hablamos de cultura, arrasaron con nuestra cultura, arrasaron con nuestras prácticas, arrasaron con nuestra filosofía, que era muy incipiente. Un correlato directo de la filosofía del diálogo que la que nosotros propugnamos es la filosofía de los pueblos precordilleranos, el buen vivir, arrasaron con eso totalmente, además de imponer por la sangre y por la espada una manera de entender lo religioso que no era la nuestra, y además de quedarse y de quitarnos el primer mundo, y hay estudios muy, muy importantes sobre esto, se construyó, yo diría, de una manera hasta lujosa, producto del saqueo que se le hizo o que hicieron de nuestro territorio. Alguien podría pensar que sigue, sí, lamentablemente sigue. Y también hoy en día tenemos ejemplos. Siguen saqueando, nos quieren sacar el litio, nos quieren sacar los minerales raros, nos quieren sacar el agua, nos sacan territorios, pero si nos retrotraemos a ese momento, la construcción de ese primer mundo opulento no es más que el resultado rebote de habernos quitado. Sería algo así como ser, em, se me ocurre un ejemplo que hasta puede ser muy trivial, no tener nada, y ir caminando y de pronto descubrir un lugar donde hay mucho para mucha riqueza, y descubrir que nos la podemos apropiar porque somos más fuertes que el que la tiene, y entonces nos metemos en ese terreno, nos agarramos todas las riquezas y de ser pobres volvemos y nos convertimos en ricos. Ese es otro problema que padecemos. Dejo este punto y esto es más que nada como para incorporar algunos elementos para pensar, reflexionar de lo dicho. Una cosita más, porque si no después se nos acaba el tiempo para el otro tema. Una cuestión más es la visión negativa del derecho. Es cómo se ve negativamente al derecho. Y lo hablábamos, lo decíamos en la placa, una lectura que considera que el derecho es una superestructura. Esta superestructura tiende a validar lo que es la estructura social, y esta superestructura, que sería el derecho, el orden social, la religión, etcétera, etcétera, oculta lo que está por debajo de la estructura social, que son los intereses de la clase dominante. Esta, de una manera muy gráfica, amplia, pero no por eso precisa, descripción de una teoría de este tipo. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué diríamos de esto? Que es correcto a medias. ¿Qué quiero decir con que es correcto a medias? El derecho muchas veces puede ser utilizado como, y mal pensado y mal ideado, pero supuestamente entendido, como algo que sostiene el status quo. ¿Qué quiero decir como algo que sostiene el status quo? Y un derecho que en vez de combatir las injusticias las refuerza. Entonces acá sí le tendríamos que dar la razón a esa teoría marxista,
que dice que el derecho se puede utilizar, no es que el derecho sea. El derecho se puede utilizar y se utiliza como refuerzo del status quo. ¿Saben cuál es el problema? Y por eso pasa esto en sociedades actuales y como la nuestra, que nosotros no somos capaces de entender cuándo el derecho se convierte en un instrumento de dominación. ¿Por qué? Porque nos lo han enseñado mal. Decía Paula, en el caso de Kelsen, pensar al derecho como coactivo es el resultado de la confusión entre poder y derecho. Una confusión en lo que cayeron los intelectuales del primer mundo en el siglo XVIII y XIX y que se transmitió culturalmente a nosotros. Nosotros formamos intelectuales que también cayeron en la confusión entre poder y derecho. Aprender algo que está mal y replicarlo hacia adentro termina convirtiendo a quienes forman y egresan como si fueran un colegio en repetidores de la confusión y todavía no ha desaparecido. Paula, no sé qué sigue después, para no quitarle tiempo al otro tema. ¿Me escuchás? Hola, hola, ¿me escuchás, Paula? ¿Me escuchan o no? Sí, 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 se escucha, Carlos. Ah, Paula, no sé si está Paula Eh, por ahí. sí, Pau ya creo que ya terminó con el otro tema, así que si querés seguimos Bien, con las vamos. perspectivas con- antropológicas, Bien, vamos ¿sí? entonces, Con, vamos a, vamos a contar las perspectivas antropológicas. Em, bárbaro. Después por ahí subimos la placa o por ahí no, o después la vemos porque si no no nos va a quedar, no nos va a quedar mucho tiempo para esto. Listo. Entonces, La pongo si querés y después, bueno, la arrancamos. ¿Querés empezar bien, vos o querés que tome la palabra? Como vos quieras, Carlos, ¿eh? Si querés retomo un poco y avanzamos. dale, dale. Sí, sí, dale, dale. ¿Dale? Bueno, Sí, bueno. ¿Se escucha bien? sí, Perfecto, Marisi. Buenísimo, ahí está Pau. Bueno, retomando un poco, vuelvo a la primera clase, pero para tratar de hacer un poco un hilo conductor, habíamos dicho que la filosofía del derecho, acá vamos a empezar a cuestionarnos, ¿no? Y a preguntarnos qué es el derecho, ¿no? Cómo lo conocemos. Y nosotros en este curso planteamos una perspectiva humanista que vamos a tratar de explicar al derecho desde el ser personal. Sí, es por eso que estudiamos qué es el ser personal y vamos a tratar, como dijimos en las primeras clases, de establecer un enlace entre el ser personal y el derecho, que son los dos elementos de la filosofía del derecho. En ese marco, hoy Pau contó lo que es el ser personal y sobre todo, hablando de, como mencionaba también Carlos, de la importancia de este dato, ¿no? De que somos, de este ser proyectivo, de que somos seres haciéndonos en el encuentro. Eso creo que es a lo que se refería Carlos también con lo que el dato es este ser haciéndose y la tarea nuestra es eh, ir al encuentro. ¿Sí? A través de la libertad, como explicaba hoy Pau, tenemos dos posibilidades, que es una actitud de apertura, de abrirnos hacia el otro, de abrirnos al encuentro, pero la libertad también nos faculta de vivir para adentro, ¿sí? Tener una actitud de cierre. Eso creo que es lo más importante que tenemos que rescatar de esto, ¿no? De que esa libertad nos da esas dos posibilidades. Y cuando hablamos de apertura o de cierre, ¿a qué nos referimos? Sí, es lo que vamos a ver un poquitito ahora. Una actitud de apertura hacia el otro, una actitud de apertura hacia Dios o hasta nuestra propia conciencia, o una actitud de cierre. ¿Sí? La centralidad de alguno de esos polos, de ser abiertos hacia el otro, de ser cerrados hacia el otro, o hacia Dios, o hacia nosotros mismos, o hacia la naturaleza, es lo que va a distinguir una época de la otra y es lo que vamos a estudiar un poquito en esta parte de la clase. ¿Sí? Como decíamos, nuestra existencia es una convivencia con los otros.
Eso también es un dato de que somos seres indigentes. Desde que nacemos necesitamos la presencia de otro, ¿no? De otro que nos cuide, de otro que nos alimente. Esa indigencia que tenemos todos desde el nacimiento hasta el último momento, nosotros vivimos en el encuentro. Y si nosotros somos abiertos a ese encuentro, vamos a acercarnos a nuestra esencia. Todo lo contrario a si vivimos para adentro o en reserva. ¿Sí? A nivel pensamiento, como explica en el libro, bueno, no sé si leyeron la parte de Quant, a nivel pensamiento nosotros podemos tener un pensamiento social, pensar en los otros, o tener un pensamiento individual. A la vez, ese pensamiento es llevado a la acción, ¿sí? A la inmediatez de la acción. Nosotros en ese pensamiento en acción también podemos tener actitudes individuales o actitudes sociales. Pero el pensamiento no se agota ahí, ni en el pensamiento en acción. Muchas veces lo podemos llevar de esa inmediatez a la reflexión, que es también lo que tratamos de pensar acá entre todos, y que eso implica una cierta distancia de esa actitud, de esa acción, pensarlo desde otro lado, y a la vez esa reflexión también puede ser social e individual. ¿Sí? Entonces tenemos tres planos distintos, que es el pensamiento, que es la acción y que es la reflexión. Tenemos dos posibilidades de hacerlo en forma individual o en forma social, que muchas veces puede coincidir. Nosotros desde el pensamiento o desde la reflexión podemos tener un pensamiento social o considerarnos seres sociales, pensando en el otro, ¿no? Teniendo una conciencia social hacia afuera, pero en nuestras actitudes, en nuestra acción, en esa inmediatez, tener características individuales, ¿sí? De pensar en nosotros solos y no en el resto de la sociedad. Bueno, todas estas cuestiones es lo que vamos a trabajar un poquitito en esta parte de la clase a través de las perspectivas antropológicas. Según el momento histórico, este condicionamiento de esta cultura en la que también hablamos hoy nos coloca en una situación determinada, ¿sí? Lo aprendido desde el nacimiento, lo aprendido socialmente, nos va llevando a tener ciertas ideas, ¿sí? Y estos sistemas de ideas que son compartidos y aprendidos por la sociedad, o por lo menos por la mayoría de la sociedad, son los que se van a implantar en un momento determinado y nos van a hacer ver la realidad de una manera determinada, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estudiar estas antropológicas, estas perspectivas, perdón, antropológicas o antropologías. Vamos a ver dos que gravitaron durante muchísimos siglos a lo largo de la vida, que son el colectivismo y el individualismo, ¿sí? Entonces los vamos a estudiar como un sistema de ideas que era compartido y aprendido por casi toda la sociedad. Voy a pasar alguna placa. Bueno, como mencionábamos, que esa relación de apertura hacia la propia conciencia, hacia el otro o hacia Dios, la centralidad de uno de estos significantes o el soslayo, el entregamiento de alguno de nosotros, diferencia una época de la otra, ¿sí? O una cultura de la otra. La actitud que cada uno asume en el mundo implica una posición tomada con respecto a los demás, que podemos tener una actitud de apertura o una actitud de cierre, como mencionábamos, y vamos a estudiar, en esta parte del curso, vamos a estudiar el colectivismo o totalidad, el individualismo o la ecología, que eso lo vamos a ver hoy, y después, durante la clase que viene, vamos a empezar a ver un poco la perspectiva dialógica. Quiero aclarar que este sistema de ideas no significa que sea el modelo estructural del ser humano cuando hablamos de individualismo, cuando hablamos de colectivismo, o incluso cuando hablamos desde la perspectiva dialógica. No hay un modelo estructural del ser humano, no es su esencia, sino que son solamente estas ideas
que durante un tiempo determinado la sociedad tomaba como referencia, ¿sí? Y actuaba en consecuencia, actuaba acorde a ese sistema de ideas, ¿sí? Pero ninguno no responde ni el individualismo ni el colectivismo al modelo estructural del ser humano. Nosotros creemos desde nuestra perspectiva, después lo vamos a trabajar con mayor claridad en la clase que viene, que lo que más se asemeja o lo que más se acerca a la esencia del ser humano es la perspectiva dialógica, pero bueno, entonces con el correr de la clase lo vamos a ir viendo. Primero vamos a... Carlos. Sí, un segundito, una sola Sí, cosita. por supuesto. Para que se entienda bien, estábamos hablando de apertura y de cierre, y nadie escapa a tener una actitud de un tipo u de otra. Para dar un ejemplo ultra contundente, súper contundente, si ustedes analizan dos criaturas, ven el comportamiento de dos criaturas de muy temprana edad, van a poder, y les prestan atención, van a poder descubrir que en algunos momentos interactúan, se tocan, se acarician, y en otros momentos se golpean o se empujan. Ahí está la actitud de cierre o de apertura que se tiene como ser humano desde el primer minuto de salida al mundo. ¿Mm? Nada más, Marina, seguí, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, entonces vamos a ver el colectivismo, sí que es el sistema de ideas característico de la antigüedad, ¿sí? Los primeros pueblos, nosotros estudiamos también como tal el derecho romano y también en el colegio, lo que era el sentido de la tribu, ¿sí? Ese grupo de pertenencia en donde el ser humano era visto como parte de una totalidad, ¿sí? Es visto como parte de un todo. Pero en realidad lo importante era ese todo, no era el ser humano, ¿sí? El ser humano no tenía autonomía, sino que vivía en función de ese todo. La importancia de la persona se daba si servía o no para ese grupo. La existencia de los seres humanos estaban orientadas a cumplir con ese todo. Había un rasgo dominante de la pertenencia, por eso la peor condena en esa época era la excomunión del grupo o la extradición. El individuo no tenía un valor autónomo, sino que tenía un valor derivado en ese grupo, en esa totalidad. Hay tres ejemplos claros a lo largo de la historia de este modelo, de este sistema de ideas. Uno es el ejemplo de Sócrates, el primero que vamos a ver. Sócrates, como habíamos mencionado, es el declarado el padre de la filosofía del diálogo. A Sócrates lo condenan a muerte y entre la condena... perdón, Carlos, está la mano levantada, pero no sé si No, quedó no, de hoy. sácala. No, no. Ah, listo, Quedó perdón, justo la vi tildado mi y mano, pensé mi que... mano. Listo, Cortala. listo. Ahí está. Sócrates en el momento de la condena lo condenaron a muerte y en el periodo hasta la efectiva ejecución de esa condena, sus discípulos le ofrecieron sacarlo de Atenas, ¿sí? Sacarlo de ahí. Entonces, él dijo que mientras las leyes se le fueron favorables, él se quedó en Atenas porque se iba a ir ahora que las leyes no lo favorecían. Ahí hay un rasgo de pertenencia muy fuerte y él puso sobre su propia individualidad, puso la ley como ese todo, ¿sí? Ese es un ejemplo claro de este pensamiento colectivista, que lo importante era ese todo, en este caso la ley, y no su propia persona. Otro de los ejemplos que podemos dar es el de Santo Tomás de Aquino, en su escrito La Suma Teológica. Él justifica la pena de muerte de las personas. Y él dice lo siguiente, que si cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una infección en un brazo, ese brazo hay que amputarlo para que sobreviva el resto del cuerpo, él traslada esa misma idea a la sociedad. Entonces dice que el individuo puede ser eliminado en función del bien común. Entonces, la persona, el delincuente, que iba en contra de ese bien común, él decía que tenía que ser eliminado. Ahí volvemos a ver claramente, perdón, ¿están diciendo algo en el chat?
No sé si se escucha Se bien. corta un poquito a veces, Marina. Ah, bueno, cualquier cosita me dicen. Yo tengo el chat. Se alcanza a escuchar, pero hay como un cortecito a veces en lo que decís. Bueno, listo. Cualquier cosita, si se sigue escuchando mal, me saco los auriculares y voy con la computadora. Me dicen si se dificulta mucho. ¿Quieren que siga o probamos de la otra manera? Decime vos, Carlos, si se entiende igual o Probá, si... sí, probá, a ver, probá si querés. Bueno, dale, seguimos probando cualquier cosita. Si se escucha muy mal, me avisan y cambiamos. Bueno, entonces acá decíamos que en esta justificación de la pena de muerte de Santo Tomás de Aquino se ve también claramente este pensamiento colectivista priorizando el bien común al individuo mismo. Y bueno, otro de los ejemplos del colectivismo es en el siglo XX. Dijimos que era un sistema de ideas vinculado a la antigüedad, pero también tuvo un resurgimiento en el siglo XX a través del nacionalismo alemán, el fascismo italiano y el socialismo, donde también se ve fuertemente enfatizada un todo, bueno, la ley, el Estado, la nación, se priorizaba eso sobre lo individual. Lo único también que quiero remarcar del colectivismo, antes de pasar a cómo reacciona la modernidad frente a todo eso, es que la idea central de esta persona como parte de un todo deja de lado totalmente a la persona en sí, ¿sí? Y el otro nada más importaba, como decíamos, en función de ese todo, ¿sí? No importaba en el colectivismo no importaba ni nosotros mismos como sujetos autónomos, ni tampoco el otro. Lo único que importaba era esa totalidad. ¿Qué pasa? La modernidad reacciona con esta idea de persona como parte de un todo, y el ser humano empieza a empezar a pensar en él mismo, ¿sí? La modernidad nace cuando el ser humano centra su reflexión, o sea, su pensamiento crítico sobre sí mismo, sobre su propia persona. Empieza a dejar de lado ese todo, ese bien superior, y empieza a centrar la reflexión sobre sí mismo. ¿Sí? Ahí empieza a surgir la modernidad. Y con ella el individualismo. Es una palabra que ahora escuchamos habitualmente, ¿no? El individualismo, y ahora cuando contemos un poco de qué se trata, es muchísimo más cercano a todos nosotros de lo que creemos. Así que nada, también, como decimos siempre, si alguno tiene algún comentario, abre el micrófono y directamente habla, porque acá quizás también se genera un espacio para compartir, porque son cosas que vivimos habitualmente. Sí, entonces decíamos que el ser personal centra su pensamiento en la propia subjetividad. ¿Sí? Se olvida del resto, se olvida de ese todo, de ese que había superior a él, y empieza a centrarse y a mirarse él mismo. ¿Sí? El rasgo distintivo de esta época es la creciente supremacía del yo. Pero ¿qué pasa? Este pensamiento trajo muchísimas consecuencias negativas. La guerra ante el otro, ¿no? Porque con el otro empezamos a confrontarnos. También lo mismo con el mundo material y con el mundo natural. ¿Qué pasa? Al centrar nuestra reflexión sobre nosotros mismos, empezamos a ver todo lo externo, o sea, todo lo que está afuera como algo externo. No es más el mundo en el que vivimos, sino que empezamos a tomarlo como algo externo, y también eso va llevando de la mano la devastación ecológica, una relación instrumental con el medio ambiente empezamos a tener, ¿no? De uso, de apropiación. Esas, bueno, son todas consecuencias del individualismo. Y también otra de las consecuencias es la negación de Dios, la negación del otro. Al centrar también nuestra propia reflexión sobre nosotros mismos, dejamos de lado en segundo plano todo ese tipo de relaciones, con el otro, con el mundo natural, con Dios, etc.
Bueno, ahí el ser humano entonces se inclina a pensar de manera individualista. Y este pensamiento tiene desarrollo en todos los ámbitos, ¿sí? En la vida económica, en la vida social, en la vida cultural, en la religión, en el arte. Se inscribe en todos lados. Y empezó en 1600 aproximadamente, y creo que hasta el día de hoy todavía lo mantenemos entre nosotros y en Oriente y en Occidente. ¿Sí? Empezó en Occidente, pero se diseminó por todo el mundo. Voy a pasar algunas diapositivas. Bueno, el individualismo, entonces, del ser humano centra su reflexión sobre su propia subjetividad y es la creciente primacía del yo. Ahí podríamos, En la- perdóname Marina, ahí sí, podríamos poner como contrapartida las dos definiciones. La primera, que era colectivismo o dimensión social, el ser humano es un ser para el todo. Y ahora, al ver el individualismo o hología, el ser humano es un ser para sí mismo. Esas serían las... Nosotros hablamos de consignas, las dos consignas. O somos para un todo, lo que implica que no tenemos relevancia alguna ni autonomía, o somos seres para nosotros mismos, lo que implica que prescindimos totalmente, como decías vos recién, del entorno, fundamentalmente del otro. Después va a estar, hoy no la adelantamos, va a estar la otra definición de que es la perspectiva nuestra. Dos cositas rápidas, individualismo y colectivismo. El colectivismo implica el ismo. ¿Se acuerdan que dije en la primera clase? Ismo es distorsión, distorsión del término. ¿Qué significa en el primer caso? Que los seres humanos nacemos dentro de un colectivo. Como decían los antiguos, no hay ser humano que no nazca dentro de un grupo. Esto es cierto, esto es real, esto es fácticamente comprobable. Pero cuando decimos colectivismo implica una distorsión del término. Nacer en un grupo no significa que el grupo es más importante que nosotros o que nosotros giramos o dependemos del grupo para tener realidad propia. La segunda, individualismo, distorsión del término individuo. Ismo implica respecto del individuo que es cierto que somos individuos, no hay ninguna duda que somos en una primera etapa individuos. La distorsión implica que nos consideremos exclusivamente como individuos y poniendo que con esto se agota nuestra propia realidad. Por eso lo de individualismo, distorsión del término individuo. Las dos tienen parte de razón. Como se asumen como verdades absolutas, eh, resultan erróneas o equivocadas, y como está contando Marina, esto se ve muy bien en la praxis social. Nada más, sí, Manuel, por favor. bien, perfecto. Bueno, contábamos recién entonces que en la vida económica, política, religiosa y en el arte, lo individual era fuertemente enfatizado en esa época y, bueno, hoy creo que lo sigue siendo, ¿no? Ahora vamos a ver un poco algunas corrientes individualistas. Y el más importante para nosotros y para nuestras clases es el individualismo filosófico de Descartes. Bueno, René Descartes era un filósofo francés, era matemático, y que se interesó mucho en la filosofía y en la ciencia también allá en el siglo XVI. El siglo XV, el siglo, bueno, en el que más o menos él también transcurría, fue un siglo caracterizado como un siglo de naufragio, ¿sí? La filosofía empieza a pasar de la influencia de la escolástica, de la iglesia que venía de tantos siglos, empieza a pasar a lo empírico y a la ciencia. Entonces, era un siglo de bastante naufragio en donde, bueno, la filosofía tenía esta característica de que no se sabía bien por dónde ir, por dónde pensar. Y Descartes, él estudió muchísimo, tenía muchísima formación, y él lo que buscaba era
verdades, ¿sí? Verdades absolutas, y no lo encontraba en ninguno de sus materias de estudio. Él se unió al ejército de Baviera para seguir pensando, y en una de sus noches de pensamiento descubrió o reflexionó acerca de que aquellas obras arquitectónicas, pensando en las obras arquitectónicas específicamente, que habían sido hechas por una sola persona, eran más perfectas y tenían menos errores de aquellas obras arquitectónicas que habían sido pensadas o hechas por más personas, ¿sí? Entonces, a partir de esa reflexión, empezó a escribir su discurso del método, que fue publicado finalmente en el año 1637, bueno, anónimamente, no estaba con su nombre. Y este discurso del método, quizás lo escucharon en algún momento, tenía dos etapas, ¿sí? La más importante, que era la etapa de destrucción, y se basaba en la duda metódica. La clase pasada estuvimos hablando un montón de la duda, ¿no? De la importancia de la duda, y lo habíamos mencionado a Descartes desde este punto. Esta etapa de destrucción se basaba justamente en empezar a poner en cuestión todo el saber que tenía, todo su vasto saber lo empezaba a poner en duda, lo empezaba a cuestionar, ¿sí? Y él, a partir de esa etapa de destrucción, quería empezar a construir a partir de la razón, ¿sí? Él quería que todo su conocimiento se base en el racionalismo, en la razón, y no en los mitos, en la religión, etc. Él quería basar toda la razón. Entonces, en esta etapa de destrucción, de dudar de todo, descubre que dudando piensa, y si piensa, existe. Entonces, de ahí surge su frase, pienso, luego existo, que es la base de toda su filosofía posterior, ¿sí? Yo pienso, luego yo soy, creo que está acá en una, ahí está. Yo pienso, luego yo soy, es lo más importante de la filosofía de Descartes. Sobre esa frase apoya todo el conocimiento, ¿sí? Y él decía eso, justamente, que todo el conocimiento tiene que estar legitimado en su racionalidad. Si nosotros mismos no lo entendemos, si no lo podemos ver, si no lo podemos entender, no es. ¿Qué pasaba con Dios? Bueno, ¿qué pasaba con el otro? Descartes duda hasta de sus propios sentidos, con muchísimos ejemplos. Un ejemplo el típico de remo en el agua, que cuando vemos un remo en el agua lo vemos torcido, pero cuando lo sacamos está entero. Bueno, eso es un defecto visual. Entonces él empieza a dudar hasta de sus propios sentidos. De lo único que no duda Descartes es de su razón, de su pensamiento. Es lo único que le daba una certeza para seguir adelante. Por supuesto que si dudaba de los sentidos, también dudaba del otro. Sí, bueno, es una filosofía súper extensa la de Descartes, muy interesante, pero bueno, lo más importante es esto, ¿no? Que de lo único que no puede dudar es de que está pensando, y que si piensa, existe. Por supuesto, dentro de ese pensamiento y de esa existencia certera, por esa duda, por ese pensamiento, no necesita ni a Dios, no necesita ni al otro, no necesita ni al entorno, no necesita nada más que él mismo y su pensamiento. Es de absoluta soledad y de absoluto poder, por supuesto. Era un ser autosuficiente, el que estaba pensando y el que existía gracias a su pensamiento. Si él de lo único que tiene seguridad es de eso.
Bueno, este principio entonces encierra dos categorías, que son la soledad y el poder. Otro de los ejemplos de individualismo es el individualismo político de John Locke. En el momento en que imperaba la monarquía absoluta, él está a favor de la monarquía constitucional. Pero lo interesante es el fundamento por el que él apoya la monarquía constitucional. Porque él dice que el ser humano, en su estado natural, es perfecto y tiene libertad para ordenar sus acciones y disponer de sus posesiones como mejor estime, ¿sí? Entonces él estaba en contra de esta monarquía absoluta que decía lo contrario. Entonces ese fundamento que él da del ser personal de la persona como un ser libre, un individuo libre y estando guiado perfectamente capaz de proveer por sí mismo y disponer de sus propiedades, eso es un rasgo del individualismo, ¿sí? La autosuficiencia del ser personal. Otro de los ejemplos del individualismo es el individualismo pedagógico de Rousseau. Nosotros lo conocemos a Rousseau por el contrato social, acá vamos a verlo desde otra perspectiva, que es el individualismo pedagógico. Rousseau escribió un libro que se llama Emilio, era su discípulo imaginario, y él en todo el desarrollo de este libro de Emilio, él cuenta o apoya la idea de que el hombre natural, desde el nacimiento, también tiene la capacidad de aprender por él mismo todo, ¿sí? Él decía que la enseñanza tiene que basarse solamente en acompañar y en el tutor. Él como tutor lo único que tenía que hacer era acompañar a su discípulo, solamente creando la posibilidad de que él aprenda por sí mismo, ¿sí? Y decía que la sociedad lo corrompe. Él ve a la sociedad como algo malo. El hombre natural, como lo mencionaba él, es perfectamente capaz de aprender por sí solo, es suficiente. En cambio, el hombre civil, que es el hombre que está en sociedad, es el que tiene errores y es malo. Y él decía eso, que el hombre nace bueno y la sociedad lo vuelve malo. Ahí volvemos a ver este carácter individualista en Rousseau, y bueno, que también es de una época determinada en donde el individualismo estaba fuertemente enfatizado. Y también, bueno, tenemos otro ejemplo que es el individualismo económico de Adam Smith. No sé si Carlos querés contar algo, pero bueno, es el padre del liberalismo económico y que partía de la idea de la capacidad autorreguladora que tiene el mercado, en donde solamente hacían falta estas dos voluntades individuales de demanda y oferta, ¿no? Bueno, pensaba esto, que el mercado se autorregulaba solo. Si querés, Carlos, agregar algo. No, puntualmente tomar esto que estás contando, porque a nosotros nos parece importantísima la antropología. Quiero que esto lo entiendan, no lo pierdan de vista, porque verse de una manera, asumirse desde el lugar de la perspectiva colectivista o asumirse como sociedad desde el lugar de la perspectiva individualista, implica trasladar esa autopercepción consciente o no consciente, en algunos casos, al producto cultural. ¿Y esto qué quiere decir? Que una sociedad que se ve a sí misma como colectivo o como individualista va a trasladar a los productos culturales esta idiosincrasia. Y ahí es donde surge el problema. Nosotros estamos, por ser parte de Occidente, muy, muy, muy influidos por la segunda perspectiva, que es la perspectiva individualista. Y tan influidos estamos y estuvimos que
toda la construcción del sistema jurídico, y acá está también hay otra clave, está apoyada en una percepción del hombre como un ser individual. Y acá está el error y acá estuvo el problema, y de ahí es que se desencadenaron diferentes crisis por un derecho mal construido. Pero esto no terminó. Nuestra percepción individualista, como decía Marina recién muy bien, hoy en el siglo XXI está terriblemente acentuada, y se sigue presionando sobre el derecho. Yo creo que hay, en consecuencia, en la actualidad, hay movimientos colectivistas, sí, pero no es lo propio de Occidente. Esto no quiere decir que algunas veces tengamos pensamientos o comportamientos de carácter colectivo grupal, pero hoy por hoy en Occidente el que ha tomado la primacía, sobre todo como decía ella recién, desde lo económico, inflexionando todo el planeta, es el individualismo. Y hoy hay como dicotomía, yo señalaría estas. Em, hay como rivalidades. El individualismo versus la comunidad. El primer problema que nos presenta la realidad hoy y afecta al derecho es individualismo o comunidad, competencia o reciprocidad, tasa de ganancia o complementariedad y solidaridad. Lo primero corresponde a la lectura individualista, a la praxis individualista, lamentablemente todavía hoy vigente, neoliberalismo, ultracapitalismo, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, el intento de rescatar lo que va a ser el ser personal que no se define por ser un individuo, ni se define por ser parte de un todo, apuesta al encuentro con el otro, es decir, apuesta a la idea de comunidad. Por eso es importante esto, por eso es importante conocer las antropologías, porque si no, no se puede hacer crítica alguna al derecho existente. Y la crítica fundamental, la factura fundamental que hay que pasar para entender por qué los desajustes puntualmente nosotros, habría que hablarlo también en el ámbito económico, de un sistema jurídico, está en la asunción no consciente de este modelo de hombre. Este modelo de hombre individualista, como decía Marina, poder propietario, ¿cuáles eran las notas o son las notas de la Constitución con algún retoque para que alguien tuviese derechos? Ser individuo, ser blanco, ser propietario, sexualmente ortodoxo. Quiere decir que todo aquel que no tiene estas características casi no tiene acceso al derecho a la Constitución. Y la pregunta sería, ¿por qué se elaboró una Constitución de este tipo? ¿Por qué se repitió, se replicó? ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque reaccionamos o nos vemos como seres individuales. Entonces, volcamos toda esta idea de individualidad que es errónea en todos los productos culturales y en los textos jurídicos. Y esto también en lo económico. La mano invisible del mercado. ¿Dónde está la mano invisible del mercado? Todavía seguimos buscando la mano invisible del mercado que no está en ningún lado, pero sí, ¿saben dónde está la mano invisible del mercado? La mano invisible que no se muestra del mercado, que es una tontería, es precisamente el poder de las corporaciones que está por detrás. Esa realidad inexistente de la que hablaba en Sueños Adam Smith, mano invisible del mercado con referencias teológicas, porque era pastor, después sirvió como coartada para una mano que se dice no se ve, pero que opera por detrás en detrimento de la comunidad y que son las grandes corporaciones. Esa es la mano invisible del mercado. Otro craso error, si me permiten un ejemplo más, eh, que explica por qué somos como somos, Occidente, y por qué estudiamos todavía lo que estudiamos, es la explicación, el intento, insistir con el intento de explicar a la sociedad como si fuese el resultado de un contrato social. El contrato social es un invento, un imaginario de Occidente, porque no han encontrado ningún dato empírico que pueda corroborar que la sociedad se formó a partir de un contrato, que fíjense hasta qué paradójico y patético, como sostenían los contractualistas. Parece ser que los seres humanos crecimos separados
en el mundo, en una punta del mundo, en la otra en la punta del globo, y en algún momento iban caminando, perdidos, no se sabe por qué, y se encuentran con otra, o nos encontramos con otro, o otro individuo, y a partir de ese encuentro con otro individuo firmamos un contrato y empieza la sociedad. Esta patraña, que no tiene ninguna referencia en la práctica, pero sí que sirve ideológicamente como cobertura, me llama muchísimo la atención que se siga estudiando no como un dato histórico, se sigue estudiando asumiendo, y muchas veces se habla de la fractura del contrato, de la ruptura del contrato. No se rompió ningún contrato porque no firmamos ningún contrato. Lo que se rompió es la estructura de la convivencia, que es una cosa completamente diferente. Sin embargo, y esto es lo peligroso, estos autores, cuando se habla de lo social, se estudian no como reliquias, sino que se estudian como respuestas a la pregunta de cómo se formó la sociedad. No hay ninguna evidencia empírica en la historia de la humanidad que demuestre que la sociedad se pudo haber originado de esta manera. Pero entonces, ¿por qué se habla del contrato social? Porque el contrato social, el contrato, es una herramienta para el individuo. Cuando el enfoque es individual, como decía Kelsen, la única manera de relacionarse las personas que no sea matarse entre sí es ponerse un límite. Y ese límite está cuando interactúan a partir del contrato. No son individualistas, absolutamente individualista, a partir del contrato. Y si no es el contrato, a través de la coacción. Esto para que entiendan, a esto apuntamos, que siendo Occidente, la mayoría de los productos culturales, lamentablemente, sistemas jurídicos como el nuestro, todavía tienen muchísima de esa significancia y relevancia que tuvo para nosotros aparecer como nación en un momento en donde el iluminismo, la modernidad, el poder absoluto de la razón, se hablaba del poder absoluto de la razón. Fíjense que cuando se empezó a hablar del producto del poder total de la razón, empezaron las guerras. Si hay algo irracional por esencia, es una guerra. En pleno sueño y delirio de que la razón lo podía todo, con autores individualistas como Kant, Descartes, Rousseau, Locke, Hobbes, etcétera, etcétera, empiezan a producirse conflictos de todo tipo. Fíjense el delirio que significó, y sí, se sigue pensando que la razón lo puede todo. Por eso estamos estudiando esto. Por eso le estamos dando lugar al individualismo. Hoy estamos en una sociedad donde se regula o donde pretende regularse la convivencia social diciéndole que cada uno vaya por lo suyo. Consigna individualista que se traslada a las reglas o al derecho, para que vean un ejemplo concreto y real de los muchos que hay. Que cada uno busque su propio desarrollo o su propio porvenir. Que cada uno emprenda por sí mismo lo necesario para sostenerse en la sociedad. ¿Y qué descubrimos? Y descubrimos miles y miles que baja esa consigna ideologizada de que la vida hay que vivirla emprendiendo y los demás no importan, se terminan convirtiéndose en un fracaso, desempleados, horarios de trabajo que no tienen ningún tipo de regulación, y lo peor de todo es que se oculta cuando se dice cada uno es el artífice de su propio desarrollo, apuntando a la idea nefasta de meritocracia. Cuando apuntan esa idea, lo que están queriendo decir que cada uno se haga responsable si le va mal o muy mal en la sociedad en la que vive, porque él es el responsable directo. ¿Ocultando qué? ¿Qué es lo que está ocultando? Está ocultando que el que hace que alguien esté mal en una sociedad es el que está por detrás, es el que detenta el poder político. Claro, con el engaño de la meritocracia uno termina diciendo, y qué mal que estoy, qué mal que estuve, no tengo trabajo, no alcanzo, no puedo estudiar, no puedo vivir bien, no puedo viajar, no me alcanza la plata para pagar nada, pero debo ser yo el culpable, yo debo ser el inútil y el tonto que no consigo progresar en virtud de que no sé utilizar mis méritos. Este discurso fuertemente metido en nuestras subjetividades, ¿qué hace? Lo fundamental, que quiere un poder que pretende mantenerse y que supongamos que la culpa la tiene otro.
Ese es el resultado, el logro. No miramos donde tenemos que mirar para ver por qué una sociedad no avanza. En última instancia, la culpa la tengo yo y si se quiere, la culpa la tiene otro. Porque como bien decía muy bien Sergio Cota, el discurso individualista en una sociedad genera, en primer lugar, frustración porque el ser humano se da cuenta que la mayoría no puede acceder a lo que el sistema impide, porque el sistema quiere que se consuma y se tire, se consume y se tire, lo que se pueda, se consume y se tire. ¿Qué genera? Dice Cota, y en algún momento te genera frustración, porque vos no podés seguir, la mayoría no puede seguir el ritmo de ese sistema que dice que la libertad implica otra tontería. Poder elegir, claro, es una tontería, ¿por qué? Porque lo que podemos elegir es algo que nos muestran y no nos muestran otra cosa. Entonces, si a nosotros nos dicen que tenemos que elegir esto, 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 la libertad no está en ningún lado. Después veremos si lo podemos tener, alcanzar o no. Se produce una frustración. Dice, ¿qué pasa? Que no encajo. Y esto no se tiene que transmitir, esto se tiene que ver con un problema individual. ¿Qué pasó que no encajo? Y dice Cota muy acertadamente, en una explicación a la violencia desatada en el último siglo y en el actual, en todos los lugares y en todos los ámbitos. Ni siquiera hace falta mirar los noticieros o leer un diario. El resultado es que esa frustración te vuelve contra quien no tendrías que volverte, identificando mal al enemigo, al que hace que no puedas desarrollarte en comunidad. Y esa violencia se vuelve contra el otro. Es, dice Cota, un apoyo para entender el por qué la violencia en las sociedades actuales. Tendríamos que recurrir al derecho, pero cuando vamos a recurrir al derecho nos vamos a encontrar con un problema si nos damos cuenta que ese derecho al que queremos recurrir está armado, craneado sobre una imagen individualista del ser humano. Por lo tanto, dirán algunos, entonces no sirve, sí sirve, no sirve colectivamente, sí sirve. ¿En qué caso sirve? Y serviría, por ejemplo, para que alguien pueda reclamarle a otro una suma de dinero, y estamos hablando de grandes sumas de dinero, en un juicio a partir de un pagaré. Para eso sí está diseñado. Está diseñado para que los empresarios no pierdan. Por eso se genera una ley de contrato de trabajo sin ningún límite o freno para aumentar la tasa de ganancia. Hoy la ley, hoy la ley que predomina y rige en el mundo y a la que el derecho debería oponérsele es la tasa de ganancia. ¿Saben lo que es la tasa de ganancia? La tasa de ganancia implica, no importa qué hagamos o qué no hagamos, lo importante es que eso me genere una ganancia. Bajo la idea de tasa de ganancia se destruyeron miles y miles de hectáreas. En Latinoamérica, en la deforestación, en la quema de bosques, bajo la búsqueda de tasa de ganancia, se generan incendios intencionales en la República Argentina desde hace más de medio siglo, en esa búsqueda de tasa de ganancia. No importa lo que quede, que se arrase con todo, que después la tasa de ganancia implica que esas hectáreas en las que podía haber vivido una comunidad se construyan departamentos. Ahí tienen un ejemplo de los miles que hay y que el derecho de alguna u otra manera es impotente para evitar. Por eso es importante estudiar las antropologías. Por eso acá tenemos un baremo fundamental para determinar si un producto cultural está bien o mal elaborado. Contar los productos culturales no implica describir algo, lo contamos para que uno pueda, a partir de allí, tener una herramienta precisa. Y en una discusión, debate o búsqueda o interpelación no diga, ahí no me gusta, ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque no me gusta. No, digo, no, este producto cultural está mal elaborado. ¿Por qué? Porque no refleja la condición humana. Por ejemplo, este sistema económico está mal estructurado, está mal elaborado. ¿Por qué? Porque refleja una imagen del hombre que no es real, no es adecuada. Es la construcción del homo económico, del individualismo del siglo y medio atrás. No es real. ¿De dónde sacaron que el ser humano, esto lo decía Adam Smith, de dónde sacaron que al ser humano lo único que le interesa es su propio interés? ¿De dónde sacaron que es natural del hombre buscar sus propios intereses a costa del otro, que lo único que sirve en este caso es tener una actitud estratégica de cierre ante el otro? ¿De dónde sacaron que esa es la condición humana? No sé dónde la sacaron, pero que sí la convirtieron y la metieron muy bien en las subjetividades, esto es cierto.
Entonces tenemos que padecer un sistema económico que desconoce completamente la verdadera condición humana. Y después estamos inermes, porque claro, vamos al derecho. No se olviden que el derecho se construyó en la modernidad, en la idea del individuo, de individual. La respuesta no va a estar ahí, lamentablemente. Sí puede estar en el derecho, no va a estar en este texto, porque precisamente los textos, por más reformas o reformitas que le hicieron como la Constitución, siguen privilegiando los derechos individuales. Por eso los derechos sociales, los derechos de reunión, se desconocen. Por eso los operadores jurídicos temen enormemente responder afirmativamente a demandas de carácter colectivo cuando lo que se trata de hacer valer en tribunales son derechos sociales o derechos colectivos. Ahora, para la propiedad privada, todo. Para la posibilidad de que alguien compre media provincia sin ningún título extranjero, todo. Le ponemos todo el sistema, todo el aparataje para convalidarlo. Y seguimos teniendo dormidos en muchísimas cláusulas de derechos sociales que después no se consideran. Perdón que me haya extendido, este es el problema del derecho. ¿Por qué enseñamos esto y por qué nos parece que estas herramientas son fundamentales si es que queremos ser no espectadores de lo que hacen otros, no espectadores del derecho de mañana, sino autores coautores, sobre todo cuando nos damos cuenta que el derecho, sí, entiéndase, derecho positivo, no está cumpliendo con los requerimientos necesarios. Por eso le damos importancia a las antropologías. Y en la clase que viene vamos a ver una imagen del hombre que nosotros, ojo, no inventamos, sino que simplemente intentamos retomar. La imagen del hombre que nosotros vamos a contar, que se llama perspectiva dialógica, intenta retomar algo que es propio del ser humano, que en algún momento, de manera desdibujada, después del paso de lo grupal a lo individual, se tuvo en cuenta. Hay que recuperar la verdadera condición humana, pero para eso hay que entenderla, hay que investigarla, hay que buscarla, hay que pensarla. Esa, la que nosotros consideramos la imagen del hombre más adecuada, se llama perspectiva dialogal, perspectiva dialógica. Y a diferencia del lema de lo grupal y de lo individual, no es somos seres para un todo, ni somos seres para sí mismos, porque caímos en el error. Somos seres en el encuentro. Que se entienda, grupal e individuo son verdades, pero relativas. Nuestro destino es pasar de ser meros individuos a personas. Pero esto no se puede lograr con la consigna del individualismo. Cierro con 2 o 3 consignas individualistas que se estudió, que a mí me la metieron con corset en la cabeza cuando estudiaba y que eran parte de la currícula. Son mitos. Primera, la idea de libertad. Permítanme la expresión, ¿no? La pavada de pensar que de decir que la libertad empieza donde empieza o termina la libertad del otro. Esto es una pavada, pero desde el punto de vista político, de poder ideológico, es terrible. Es una pavada. Mi libertad empieza donde empieza y termina la libertad del otro. Decía Héctor, si esto fuera cierto, entonces cuanto menos personas tengan frente mío, más libre voy a ser. Ergo, esto avala que pueda eliminar a muchos, porque si elimino a muchos y voy quedando yo solo, cada vez tengo más libertad, porque los otros que hacen me limitan, no sirven otra cosa que para limitarme. Por eso, nosotros vamos a ver, a diferencia del individualismo, que la presencia del otro la consideramos esencial, es constitutiva de nosotros. El individualismo sostiene y nos mete por todos lados, por todos lados, por todos los lados, nos mete que la presencia del otro es simplemente consecutiva. El otro está, podría no estar, no importa que esté, y al otro no le importa que esté yo, podría ser otro, da lo mismo. Porque claro, todo un aparato, todo un andamiaje comunicacional mete esta idea. Fíjense cómo, lamentablemente, los aparatos comunicacionales basados en esta idea de individualidad intentan meter en la cabeza esto.
que la mejor manera de vivir la vida es confrontar con el otro, ser estratégico y eliminar a los otros. Y en la medida en que siendo estratégico y cerrado y engañando, por supuesto, a los demás, pueda eliminar a otros, voy a quedar yo último lugar. Vamos a poner una imagen en una casa y me van a dar una copa y plata. Ese diseño, esa estrategia comunicacional que refuerza la idea de que los sujetos en última instancia en la convivencia en un lugar responden exclusivamente a sus intereses individuales y egoístas, es lo que se fogonea, es lo que se aplaude, es lo que se transmite por todos lados, para pensarlo. Segundo, hablaba de la libertad. Otro disparate similar es que mi derecho empieza o termina donde empieza o termina el derecho de los demás. Las dos en conjunto son mitologías. Sin embargo, no sé si no andan dando vuelta cuando uno se acerca al derecho. Si quieren una noción de libertad que podemos desarrollar cuando hablemos de lo dialogal, nosotros decimos que la libertad es una posibilidad, es una composibilidad. ¿Qué quiero decir esto? Que primero nos encontramos y de esas posibilidades que el encuentro nos da, cuando el encuentro es genuino, ahí recién empiezan a ser la posibilidad de ser libre. Es un resultado la libertad, no es un punto de partida. La libertad es un resultado, no un punto de partida. Es como nuestra condición personal, es un resultado, no es un punto de partida. Ustedes me podrían decir, pero no pusimos en el tratado de la Constitución que somos personas. ¿Quieren decir, quieren enseñarme que somos personas desde el momento que nacimos? Tomémoslo, pero después fijémonos si durante nuestro desarrollo, si las posibilidades de desarrollo en la comunidad que vivimos nos permiten ser personas, porque si no, no es más que una declaración. Diría hasta allá, me animaría hasta a una frase o un texto hipócrita, porque es posibilidad, potencialmente somos personas. Alguien que se le lee a los 80 años, después de haber pasado 50 años hacinado en una cárcel, mirá, te vas a ir de este mundo y se te van a ir todos los dolores de 60 años de sufrimiento, presión, cárcel, injusticia, mirando este texto. ¿Sabés qué dice este texto? No tenés que estar tan afligido, que sos persona desde el momento en que nacés. Es una posibilidad, y esa posibilidad no me la doy a mí mismo, me la tengo que dar con otros. Esa idea la tenemos muy metida, está muy formateada en nuestra cabeza. Si se replica, y como dije hoy, los medios comunicacionales insisten con esto. Por eso el individualismo desde Descartes a la actualidad, y voy cerrando la idea, el individualismo desde Descartes hasta acá se metamorfoseó, subsistió, adquirió diferentes disfraces y ropajes, pero hoy Sí, perdón, lamentablemente, Carlos, sí, una que también siempre mencionamos, como la pandemia, lo que pasó en el 2020, ver al otro como un agente de contagio inminente, cómo profundizó aún más esta visión individualista. Y como decíamos, como decía recién Carlos, desde el contrato social hasta las constituciones, hasta nuestros códigos, todo el derecho positivo está basado en esta idea individualista, ¿no? Con esta perspectiva antropológica. Sí, perdón, Carlos, era solamente eso no, para mostrar que sigue vigente y que lo seguimos exacto. teniendo día a día desde nuestra relación con el mundo material, de cómo nos relacionamos con lo material, que también esa relación que tenemos con lo material también la llevamos al plano de las personas, cómo tratamos al otro. Bueno, son todas consecuencias del individualismo que lo podemos ver y aprender recién cuando vemos, cuando conocemos estas distintas perspectivas antropológicas. Es por eso que las damos acá en estas clases. Por eso es Perdón, seguí, importante Carlos, y que tiene no, muchísimas consecuencias claro, jurídicas en el derecho, en la justicia. por eso es importante para ustedes que se están formando, que el día de mañana esto se pueda modificar. Todos los intentos de modificación
de reforma. Yo lo llamo reformismo. Ese es también un hábito que tenemos como sociedad inculturalizado, el reformismo, ismo. Es que no erramos el punto de partida. Para modificar adecuadamente todo un sistema jurídico y sus textos, hay que ver, tener en cuenta, entender, comprender y aprender cuál es la imagen del hombre que está por detrás de ese texto que yo quiero modificar. Si no, va a pasar lo que pasa habitualmente, lamentablemente, y que ya hasta cansa, que es el reformismo, es decir, las modificaciones, sobre todo a la Constitución Nacional o los textos que se quieran, las modificaciones que es el cambio por el cambio, porque no saben desde dónde partir para modificarlo. Después no genera ningún resultado. Desde las locuras desde la locura de ejercer vigilancia dentro de poco sobre chicos de 2, 3, 4, 5 años, suponiendo que a lo mejor pueden ser pasibles de cometer algo, un acto que no corresponde. Desde esa locura y paranoia punitivista de pretender controlar o vigilar a chicos, en cualquier momento vamos a llegar a esto, de 3, 4, 5 años, insistiendo que son reformas que son exclusivamente funcionales al poder. Para eso sí puede servir la reforma. Ustedes ustedes que se están formando, solo si tienen ciertas herramientas van a poder modificar esto. ¿Mm? Pero por lo pronto, como decimos siempre, primero detectemos dónde está el problema. Tomémonos en algún momento el trabajo, en cualquier circunstancia social en la que nos desenvolvamos, tomémonos el trabajo de investigar, de pensar, de reflexionar dónde está el problema, dónde se inicia el problema. ¿Mm? Esta es otra de los errores en la mentalidad impuestos, que es el monocausalismo. A todos nos enseñaron que todo tiene una causa y cuando descubrimos la causa, el problema se terminó. Y los problemas aumentan y se quintuplican. Bien, cierro entonces. Por eso estudiamos esto y por eso en la clase que viene vamos a ver y defender nuestra perspectiva, que es la perspectiva dialogal. Insisto, no es algo nuevo, no es algo que pretendamos vender como novedoso, es simplemente retrotraernos en la búsqueda de nuestra condición humana. Y les adelanto algo, como una especie de sería de tráiler. Les vamos a enseñar cómo leer cualquier instrumento, producto cultural, jurídico, para ver cuál es la imagen del hombre que se asienta. Y esto a su vez nos va a servir para demostrarles que hay una condición humana que se ve reflejada en los productos culturales, que no es que la estamos viendo o aprendiendo hoy, siglo XXI, que ya está presente en el origen de la historia. Eso es lo que vamos a ir tratando de contarles y demostrarles, y la conclusión va a llegar sobre el cierre. ¿Mm? Bien, agradecemos su presencia. A ver,